no se olviden nunca que es un documento médico legal, ¿ya? Lo que ustedes escriban es como si estuvieran declarando ante un juez o ante una fiscal, ¿ya? En el cual se va a consignar de manera ordenada los datos obtenidos durante la evaluación y tratamiento del paciente, hasta que sea dado de alta, referido o haya fallecido, ¿ya? No se olviden entonces que es un documento médico legal, tiene mucha importancia. Bueno, entonces la historia clínica tiene la historia clínica tiene una hoja de filiación, consta de una hoja de afiliación, la siguiente parte es anamnesis, la siguiente parte es examen físico, luego viene un resumen de la historia, luego viene la presunción diagnóstica, luego el plan de trabajo, el tratamiento, los resultados de los exámenes auxiliares, la evolución médica, las anotaciones de enfermería, la hoja de estadística y la epicrisis, ¿no? Acá se pretende también ya poner las hojas de por ejemplo, de los tecnólogos de medicina física y rehabilitación, ¿no? Acá también, acá van también las interconsultas que se hacen a las diferentes especialidades. ¿Ya? Bueno, entonces, la hoja clínica, ¿ya? ¿Es importante la filiación? Claro que es importante saber la filiación. Bueno, entonces vamos a ver, en la afiliación vamos a constar datos, bueno, pero primero vamos a la hoja clínica, ¿ya? Acá, esta es la hoja clínica del Ministerio de Salud, ¿no? Acá se registra la temperatura, se registra la fecha de ingreso, los días de hospitalización, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, ¿ya? Y hay pacientes que van a necesitar probablemente otras hojas más, ¿no? Ya, entonces es importante la fecha, ¿no? Estos también entrenadas las enfermeras, las antiguas, porque las de ahora, madre, hay algunas que ni siquiera le ponen la fecha. Y sucede que el paciente fallece, viene la fiscal y es todo un alboroto, ¿ya? Hay enfrentamientos, porque lo que dicen siempre, bueno, habrá que investigar, ¿no? Mi papá o mi mamá o mi hermano ha entrado caminando, en el hospital lo han matado, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que tener cuidado y hay que supervisar como médicos toda la historia clínica. Algo que me estaba olvidando, el cuidado de la historia clínica está a cargo de la enfermera y la conservación y preservación de la historia clínica está a cargo del servicio de estadística. Nosotros, los médicos, no somos guardianes de la historia clínica, ¿ya? Ni del cuidado, pero sí somos responsables de lo que escribimos y que se ejecute todo lo que dice ahí y que se esté llevando a cabo de todo lo que se está haciendo ahí. En el hospital donde yo he trabajado hay un desorden completo por años y eso ha sido promovido por médicos que han trabajado años ahí y por médicos que venían como gorriones a trabajar en el hospital, que no tenían ninguna clase de respeto al hospital. ¿Qué hacían? Sacaban las historias clínicas, las botaban, las dejaban donde mejor les parecía, sacaban los exámenes auxiliares, los alumnos fotocopiaban las historias clínicas, cosa que está totalmente prohibido, no se puede fotocopiar, no, está totalmente prohibido bajo un decreto de ley. ¿Qué hacía? También se sacaban las hojas, arrancaban las hojas y ha sido un desorden completo. En algún momento estuve yo de jefe y se prohibió totalmente el acceso a los estudiantes sin que estén ahí con su profesor, vigilantes de la historia clínica, vigilantes de la integridad de la historia clínica, ¿ya? Se han perdido exámenes auxiliares de tal manera que nos llevaban a un problema médico-legal a nosotros y lo más importante, la salud del paciente. ¿Cómo era posible que esa hora no aparecía en el examen de sangre, esa hora no había la radiografía, esa hora no había tampoco la tomografía? Esa es la importancia de que los exámenes tienen que estar acá. En otros escenarios, en otros hospitales, el cuidador de la historia clínica siempre ha sido el interno. Así que el interno, el médico, el asistente le pide al residente, el residente al interno. No es como, no hay, ¿no? Esa es una escuela totalmente, una escuela de medicina muy venida a menos, muy venida a mal, ¿no? Muy diferente bajo la grada, muy diferente a los sitios donde me he formado y donde he salido yo a hacer stage o me he ido destacada por salud, ¿no? Bueno, entonces ojalá mejoremos.
Entonces, como mira, eso se llama la hoja gráfica, ¿no? Van a ver la temperatura. Es raro que la temperatura esté menos de 35, ¿no? Es probablemente un shock. Miren, 36 grados, 37 grados, 38 grados, 39 grados, 40, 41. Por decir, el paciente ingresa con 36, el día siguiente tiene 37, el día siguiente tiene 38, el día siguiente tiene 39, así. Se puede graficar. O mi paciente entra con 40 grados, al día siguiente se mantiene en 40 grados, al día siguiente hizo 39,5, al día siguiente hizo 40, al día siguiente hizo 38,5, etc., etc., ¿ya? Entonces, para esto sirve para graficar. Pero normalmente los pacientes entran con fiebre o bajos de temperatura. La presión arterial, ¿para qué más sirve esta hoja? Sirve para graficar la presión arterial. Y ustedes saben que la presión arterial normal es menos de 140, 130 sobre 90. Debe ser menos a eso. Entonces, esta hoja se maneja en el hospital, el arzobispo Loaiza. Acá en este hospital han aprobado otra hoja donde está todo mezclado, ¿ya? En la misma hoja, voy a tratar de colgarlas, voy a tratar de conseguir, voy a encargar a alguien al hospital para que me traigan una hoja, o si ustedes pueden colgarla, mucho mejor, ¿ya? Entonces estamos haciendo la hoja del hospital Arzobispo Loaiza de Lima. Bueno, cada hospital, mediante una resolución, aprueba qué hojas va a manejar. Claro, siguiendo la recomendación del MINSA. Y la última recomendación del MINSA es esta. El MINSA le ha dicho, ¿sabe qué tienen que hacer estas historias clínicas, estas hojas clínicas? Lo que pasa es que probablemente tengamos en stock mucho, o el molde para la impresión, o el molde para la impresión digital o la impresión mecánica que hacía antes, no ha cambiado, ¿no? Entonces, por eso es que seguimos con las otras hojas. Entonces, la presión arterial, probablemente que el paciente tiene 120 sobre 80. 120 sobre 80 se grafica acá. O el paciente ingresado con 170 a 100, que muchas veces también ocurre, ¿no? 100, entonces 150, 160, 170 sobre 100, acá. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la gráfica de la presión arterial. Tienen que saber ustedes que es obligación de las enfermeras tomar las funciones vitales en 4 periodos de turno. Lamentablemente no lo están haciendo y su justificación es no hay personal, no hay personal. Últimamente el Ministerio de Salud está de cabeza, ¿no? Y también es que el problema es que no les ha caído todavía una repercusión médico-legal en la que haya tenido que se le haya hecho una auditoría y en la que hayan tenido, sí, a muchos ya les ha caído y hayan tenido que lidiar con la justicia, ¿no? Entonces, la presión arterial, esta se toma la de la mañana, la de las 6 de la mañana, hay otra que se toma a las 12 del día, a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche. ¿Qué pasa? A las 6 de la mañana, que tuvo pacientes delicados, que no he podido. Eso no es justificación, tiene que hacerlo. A las 12 del día que se fueron a comer, porque ahora existen las guardias y si no se queda sin comida, tampoco les toma. Tiene que hacerlo. A las 6 de la tarde también. Pero esta gráfica corresponde a las 6 de la mañana. Ya, esa es la gráfica de las 6 de la mañana, no se olviden eso. Las otras temperaturas ya figuran en las evoluciones de enfermería, ¿ya? Pero la enfermera, actualmente ya el médico solamente pasa visita con las historias clínicas, en los grandes hospitales. Acá en Puno todavía viene la enfermera con su coche a estar ahí pasando a visita. Pero si quiera colaborar, algunas por supuesto que colaboran y dicen, ¿sabe qué, doctor? La paciente ha hecho toda la noche fiebre. Ahí saca su papelito. A las 7 de la noche, a las 10 de la noche, ha hecho fiebre, lo hemos llamado al médico de guardia, no ha venido y nosotros nomás le hemos puesto paracetamol, porque está indicado. Ellas no pueden administrar si no hay una indicación en la historia. Probablemente nosotros hayamos dejado paracetamol de 500 miligramos, una tableta condicionada a la temperatura mayor de 37,5 grados centígrados. Entonces, ahí puede actuar. Mientras tanto, no. Y efectivamente, pues ya a partir de ahí le ha bajado la fiebre. Entonces, sabemos cómo va la evolución de la fiebre. Vamos a ver también la evolución de la presión arterial, ¿no? Va a decir, a las 6 de la mañana, efectivamente, pues el paciente no hace hipertensión, pero sí hace a partir de la tarde, ¿no? Entonces, este paciente,
cuando nos da esa buena información o nosotros tenemos que recurrir a la hoja de enfermería, encontramos efectivamente que hay otras tomas de presión arterial diferentes, ¿no? ¿Ya? Y para poder dar el tratamiento respectivo. Seguimos con la otra hoja, con la misma hoja, y vamos a ver, vamos acá también a ver cómo está registrada la respiración y el pulso. Normalmente nosotros tenemos que respirar 20 respiraciones por minuto. Entonces la enfermera en la mañana, mientras está haciendo sus, le pone el termómetro, le toma la presión, le pone el termómetro, disimuladamente mira cuántas respiraciones toma el paciente. ¿Por qué? Porque eso es factible a que el paciente, uno lo mire a la enfermera, se ponga ansioso y sea un valor alterado, ¿no? Lo mismo, entonces vamos a ver si el paciente normalmente debe tener 20 respiraciones acá. Al día siguiente aumentó a 30 acá. O ingresó con 40, bajó a 30, nuevamente subió a 35, bajó a 20 y así sucesivamente, ¿ya? Así se grafica, y cuando vayamos a hablar cada uno de los acápites distintos, vamos a ver, por ejemplo, hay respiraciones de Kussmaul, respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Cada respiración va a tener su característica, ¿ya? Respiración acidótica, ¿no? O de Kussmaul, que es la respiración de todos los pacientes que están haciendo cetoacidosis diabética. Y bueno, lo mismo, el pulso, ¿no? El paciente probablemente ingresaba con 140, se le ha bajado a 120, se le ha bajado a 100, pero nuevamente empieza a subir a 140, ¿no? Se dispara, sí. Entonces vamos a ver esas variaciones muy interesantes, que cuando hablemos del pulso vamos a hablar que existe el pulso paradójico, el pulso saltón, y diferentes clases de pulsos que nos va a indicar diferentes enfermedades, ¿ya? Entonces, esta es la hoja gráfica que todos los pacientes apenas ingresan deben tener. Pero miren lo importante que es, tienen que el peso, ¿no? Últimamente el personal no quiere trabajar, no sé, pero nunca grafican el peso, que no se puede pesar, que la balanza está mal lograda. Entonces, es un problemón en la visita. Entonces, la visita tenía que hacer pesar. Y es importante, ¿no? Porque el paciente a veces ingresa con 80 kilos, pero pura agua, ¿no? Es un síndrome asítico que ingresa con 80 kilos. Uno le empieza el tratamiento, los médicos, y empieza a bajar y dice, el familiar, mi paciente ingresó gordo y ahora está flaco, ¿no? Entonces, y efectivamente es cierto, pero tiene que uno explicarle cómo ingresó, ¿no? Y lo que hablan a veces es de que le han sacado tanta sangre que el paciente se ha bajado de peso, ¿no? Entonces, hay que, a la población hay que hablarle mucho y hay que no concientizarlos, ¿no? Hay que informar, culturizar. También tenemos que graficar si tuvo heces o no. Lo mismo, el personal de enfermería ya no quiere hacer, pero toda esta hoja está a cargo de la enfermera y por supuesto de los internos, ¿ya? Pero bueno, como ya ha habido muchos factores, ya el médico a veces ni revisa, ¿no? También la orina, ¿en cuántos centímetros cúbicos? Acá no dice orinó sí o no, dice centímetros cúbicos. 50, 100, 2000, ¿no? En centímetros cúbicos, o si no orinó, cero, nada. Y el balance hídrico, cuánto de aporte recibió y cuánto eliminó, y de ahí sale un valor, ¿no? Entonces, nosotros, de acuerdo a ese valor, tenemos que evaluar cómo está yendo hemodinámicamente el paciente. ¿Ya? El grupo, si lo tiene y si sabe, el RH. De preferencia, la mayoría de los pacientes ya saben ahora su grupo y factor. Y alergias, por ejemplo, es alérgico a la penicilina, si es alérgico a la sulfa, si es alérgico a la silocaína, se tiene que anotar acá, y con rojo. Y lo más importante que hay al final de cada hoja gráfica es el apellido paterno, el apellido materno, los nombres, el número de historia clínica, miren acá, el número de historia clínica, el departamento, en qué servicio está, si está en cirugía, si está en medicina, el pabellón, pabellón A, pabellón 1, pabellón 2 y la cama, ¿ya? Imagínense la importancia de esta hoja gráfica para poder saber de qué paciente estoy tratando, ¿no?
A veces viene el director o el jefe del servicio. Bueno, acá no hacen visitas inopinadas, ¿no? En otros sitios donde he trabajado se hacen visitas inopinadas. De pronto viene el director o calidad, el servicio de calidad que en este hospital tampoco funciona, viene siquiera una vez a la semana, agarra cualquier historia y efectivamente pues encuentra que el paciente ni siquiera tiene apellido paterno, no se sabe en qué cama está, no se sabe en qué pabellón, ¿no? Entonces, todas esas medidas eso se llama control. Se tiene que hacer control para evaluar, recomendar, nuevo control, ya no recomienda, sino sanciona. ¿Ya? Eso nos falta a nosotros. ¿Ya? Eso no se está haciendo, por lo tanto, a veces no se encuentra los datos que deben estar en cada paciente. ¿Ya? Sigamos. Entonces, esta es la hoja gráfica, miren la importancia que tiene, y como les mencioné, es el arzobispo Loaiza. Acá la fecha, todos los días tiene que ponerse la fecha, todos los días. No que hoy le voy a poner, pero no le puso los 3 anteriores y tengo que regularizar, no. ¿Ya? Porque es posible que este paciente, y como ha sucedido a veces, se ha ido de permiso y ha regresado, o ha salido un día para que le haga una prueba en Arequipa, por ejemplo, y ha regresado. Entonces no es que ella estaba estos días estaba haciéndose la prueba, ¿no? Y tantas cosas han podido suceder en ese tiempo que no lo registramos y nosotros mismos nos vamos a ganar problemas médico-legales. ¿Ya? Sigamos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí se escucha. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Sigamos entonces. Son doctora, 22. Una pregunta. Dime. Con respecto a las heces, Sí, dime. no nos explicó cómo debíamos graficar el estadio o con qué escala, porque solo hay una H. Sí, solamente tiene que decirse sí o no. Entonces, solo sí o no. Algunas enfermeras ponen aproximadamente cuántos gramos, o si fueron sólidas o diarreicas, ¿ya? Acá no está especificado, pero el interno y la enfermera en su hoja de evolución, en funciones biológicas que vamos a ver después, tiene que poner heces en aproximadamente 300 centímetros cúbicos, líquidas o semisólidas o sólidas, o nada, ¿no? Entonces, acá lo único que tiene que poner la enfermera es sí o no. ¿Ya? Ella ya durante la visita o en su registro ya va a informar de qué características, ¿ya? Pero hay algunas enfermeras que sí lo registran. El peso, miren, me olvidaba, es en kilogramos, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Ya, entonces seguimos. Hoy. ¿Dónde estoy? Acá. Ya, entonces la hoja clínica es la primera hoja de la historia clínica donde consta el calendario. Empezando por la fecha de ingreso, el número de días de hospitalización, la gráfica de la temperatura que ya hemos hablado, la gráfica de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria. Peso y evacuaciones, volumen diario y las deposiciones, ¿no? Acá falta, no, ya está todo, el nombre completo. Y seguimos, ya, entonces a ver, ¿dónde está? Ya. La siguiente hoja es esta hoja, ¿no? Que la van a ver, que es igual en todas. Incluso lo ponen ahí, miren, ¿cómo tiene que poner? Filiación, ¿no? Primero los datos de filiación, que son filial, ¿qué es filial? Hermano, ¿no? Síntoma principal, síntomas principales, signo y síntomas principales, enfermedad actual, que tiene sus diferentes partes, ¿no? Inicio, curso y relato cronológico de los hechos, ¿no? Los antecedentes personales, fisiológicos, patológicos, que hay que hacer constar. Entonces, los antecedentes personales, desde que nació de parto eutóxico, nació de parto anistóxico,
aprendió a caminar, aprendió a hablar, recibió vacunas, no recibió vacunas, ¿no? Después vienen los fisiológicos. Los fisiológicos es cómo son sus hábitos, cómo orina, cuánto orina, de qué características, sus deposiciones, todo lo que corresponde, cómo está el sueño, a la fisiología del paciente, cómo se siente él, cómo se siente esa persona, y algunas historias incluso, sobre todo en las psiquiátricas, le piden explicar la parte cognitiva, ¿ya? Luego viene la historia social, ¿no? Es importante la historia social o antecedente socioeconómico, le llaman, ¿no? Es vive solo, por ejemplo, ¿no? Un muchacho de 18 años vive solo o vive acompañado, es un estudiante que vive solo, alquila una habitación o alquila un departamento. No, es muy diferente que es un muchacho de 18 años que vive en una casa propia con sus padres, abuelos incluso, ¿no? La sociedad matriarcal que vivimos nosotros, y cuenta con qué servicios, ¿no? Si cuenta con luz, agua, desagüe, cable, internet, ¿no? Esto ya viene a ser un servicio vital para un estudio social, ¿no? Se tiene que poner todo eso, ¿no? Entonces, se tiene que mencionar. Luego viene la historia familiar, si vive con el papá solamente, o vive el papá y la madrastra, vive el papá, madrastra y hermanastros, cómo es su relación con ellos, ¿no? Entonces, si vive con su pareja, es conviviente o casado, ¿no? Y si es conviviente o casado y vive dentro de la familia, ¿no? O si es conviviente y casado, vive con un grupo de amigos, ¿no? Entonces, todo eso tiene relevancia, todo tiene importancia. En relación a los pacientes gays o los pacientes homosexuales, se llama, ¿no? O lesbianas, también hay que preguntarles con quién viven, ¿no? Muchas de ellas se identifican y dicen, bueno, yo vivo con mi pareja. Y esto hay que tomarlo con mucha sutileza, con mucho respeto, ¿no? Y tampoco va a llamar, como he visto muchas veces, a la burla o a la admiración, ¿no? Tenemos que saber nosotros modificar nuestros gestos y saber preguntar al paciente, ¿no? Si es un paciente gay, muy bien, sí, yo soy gay, se identificará, me imagino, y vivo con mi pareja o vivo solo, pero tengo una relación normal o estable o inestable, ¿ya? Todo eso hay que consignar, sobre todo en las niñas menores de edad, con quién viven, ¿no? Porque muchas de esas niñas o niños son sometidos a vejaciones y no hablan por miedo, ¿no? Ha habido muchos casos, ¿no? Uno de ellos ha sido una niña que venía después con anemia, nunca quiso hablar, pero parecía le decía abortos, el padre, ¿no? Y era una relación bien rara porque los dos solamente vivían. Y después de que se va de alta, la niña no habla, no va a hablar por miedo, así lo tenga la policía, la fiscalía, no va a hablar. La ruptura del cordón umbilical a la madre o al padre, la relación que hay es bien difícil de vencer. Y se vence eso después de tener una maduración grande, después de los 20, 30 años, cuando la persona sea consciente del daño que le han hecho. No habló, nunca habló, se fue la niña. De 17 años, 16 años tenía. Y la tía insistía que no se vaya y al final habla lo que sospechaba. Pero cuando ya le dimos de alta, lamentablemente yo tuve que viajar, no pude intervenir, porque inmediatamente llamó a la policía. Bueno, entonces hay que escarbar una historia familiar con mucho tino, con mucho respeto, ¿no? No sé en qué parte tenemos que hablar de la relación médico-paciente, o no sé si lo han hablado ya en psicología o en psicopatología, cómo tiene que ser una relación médico-paciente, ¿no? Hay pacientes que no quieren hablar, pues, y hay pacientes que quieren hablar. Hablan mucho también, ¿no? Y hay que tomar también con pinza y hay que saber captar los datos, ¿ya? Y eso va a tener mucha importancia
la actitud del interno, la actitud del médico, la actitud del residente hacia el paciente. Para el médico figura el factor tiempo, ¿no? Para el interno no sé qué figurará, pero a veces figura control, enseñanza, control, para que haga las cosas bien. Bueno, luego se hace una revisión anamnésica de los sistemas, ¿no? Entonces, esto más o menos es una hoja clínica donde ustedes, y nuevamente, ¿no? Lo más importante, miren, ¿qué hay acá? Apellido paterno, apellido materno, nombre, número de historia clínica, número de historia clínica. Nosotros los médicos auditores, cuando hacemos una auditoría, en esta evolución que encontramos, ¿no? La paciente dijo que tenía diabetes hace 10 años y que desde esa fecha no tiene control. Pero si no tiene el número de historia clínica acá, no sirve ese dato. Si no tiene el nombre, no sirve ese dato. No vale para poder cobrar su seguro. ¿Ya? Nuevamente, departamento, pabellón y número de cama. Mira, y acá dice bien claro la hoja de anamnesis. Que pueden ser 2, 3, 4, no hay problema. Y acá es relación del hospital, debe anotarse todos los síntomas. Y acá se refiere a que si es positivo o negativo en cuanto al VIH. Seguimos. Entonces estamos acá. Entonces viene la anamnesis, ¿no? Fuente de información. Siempre tienen que poner quién informa. El paciente muchas veces viene en shock o inconsciente y no va a hablar, pues. Pero no por eso no le voy a hacer la historia clínica, ¿no? Como ha sucedido varias veces. La historia clínica no tiene, es que no habla, pues. Pero es que se queda así. No. Entonces la fuente de información tiene que ser alguien que haya traído al paciente, hasta un policía, hasta un bombero, ¿no? El policía va a decir, no, se le ha encontrado en la calle, pero ¿dónde? Probablemente se haya encontrado en la calle, cerca a su casa, cerca a un bar, cerca a una cantina, cerca al hospital. Bueno, ¿saben qué? Ya hasta acá avanzamos hoy día, y hasta que se acabe vamos a avanzar, ¿ya? Bueno, entonces es importante quién informa, desde el policía, desde el familiar, incluso a veces a un niño hay que escucharle, porque los niños nunca mienten. Entonces es la calidad de la información, confianza que merece, ¿no? Hay unos que vienen a dar datos falsos, hay que tomarlo con pinza, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a preguntar? Nombre del paciente, su nombre completo, no su chapa, sino su nombre. Edad, cuántos años tiene. Es muy importante la edad, ¿no? Que nos diga, y la edad cronológica que nosotros le vamos a ver, ¿no? Es posible, pero bueno, a veces no hay mucha relación cuando sacan, por ejemplo, ¿no? La foto de las ministras o las fotos de algunas políticas con las fotos de mujeres del campo que están, claro, aparentan más edad y las otras aparentan menos edad por el tipo de calidad de vida que llevan, ¿no? El género. Aquí es muy importante preguntarle si es masculino o femenino. Todavía en los DNIs, claro, está probado que existe el tercer sexo, ¿no? Las lesbianas, los homosexuales, bisexuales. Al ladito habría que ponerle por ejemplo, ¿no? Género masculino. Y al ladito se le puede poner bisexual o homosexual, ¿no? Eso es importante. ¿Escúchame, ven? Ya no, se fue. Sí, doctora. Sí se escucha, doctora. Todavía se escucha, doctora. Ya, todavía se escucha. Ya, seguimos entonces. El estado civil, ¿no? Es importante poner qué estado civil tiene el paciente porque cuando fallecen hay que dar la información. ¿A quién damos, no? Muchas veces nos ha pasado, y eso es de todos los días, de que está una mujer hospitalizada y viene el amigo, o viene mi pareja, dice. Y después de días viene el esposo, que bajó de la mina, ¿no? Entonces es importante saber qué estado civil tiene la paciente. ¿Seguimos o ya se fue? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. Sí, sí. Ahora, la religión, también hay que notar si es ¿cómo es? Católico, si es evangelista, si es testigo de Jehová. Hay que tener cuidado con los testigos de Jehová. No se les puede transfundir la sangre y por un respeto ético y legal, no se les debe transfundir la sangre.
a no ser que nadie sepa ya a medianoche, ¿no? Pero eso llama a que la enfermera, el técnico o el estudiante sea un chismoso y le avise, y encima los testigos de Jehová al día siguiente nos peguen y nos denuncien. Yo le voy a decir que sí lo he hecho, a medianoche donde nadie me avisa, donde nadie sepa, y en complicidad con mi residente, ¿no? Pero nadie tiene que saber, y esto está mal, ¿no? Se tiene que respetar, es un valor ético, pero ante eso el paciente se muere, pues. Tiene una anemia severa de 1.2, se va a morir. Si le transfundo dos unidades de sangre, siquiera le doy chance de vida. Y un chico joven, tengo que hacer eso, pues, ¿no? Pero bueno, ocupación, ¿no? Para determinar, por ejemplo, los linfomas, los cánceres. Tengo que saber a qué se dedica ese paciente, ¿no? En qué trabaja. El lugar de nacimiento es importante, ¿no? Por ejemplo, si viene ahorita, si yo le pongo el lugar de nacimiento Puno y no ha nacido en Puno, no, tengo que saber dónde ha nacido, ¿no? El lugar de procedencia es más importante aún. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si este paciente me viene de Piura, de Trujillo, es posible que me venga con la chikungunya, que no hay acá, ¿no? Pero es posible, pues, ¿no? Lo mismo que ha sucedido con esto de los pacientes que han venido de España, de Asia, que han traído el COVID, ¿no? El COVID. Entonces habría que preguntarles de dónde vino. No es que yo solo me he vivido que estaba acá, pero hice un viaje hace una semana, acabo de llegar de España. Eso se llama lugar de procedencia. Lugar de residencia. ¿Dónde vive actualmente? ¿No? Hay algunos que consignan el lugar de residencia, donde el que está el DNI, pero mi DNI puede estar pues en Lima, pero donde vivo es en Puno, ¿no? Entonces tiene que ponerse el lugar de residencia, el domicilio actual. ¿Dónde vive usted actualmente, ahorita, en los 3 últimos días? ¿Me escucha? Sí, todavía, menos de un minuto. Sí, doctora. ¿Y cuándo ingresó al hospital? Fecha de ingreso al hospital. Es importante saber cuándo ingresó al hospital. Incluso, acá se aclara, ¿no? Fecha de ingreso al hospital. A emergencia ingresó el 23 del 11. A sala de hospitalización ingresó el 24 del 11 a horas 8 p.m. El paciente fallece a las 12 p.m., ¿no? Y el familiar viene y dice, ustedes me lo han matado, me han hecho gastar un montón en exámenes auxiliares, ni los han visto, ni los han leído, son una tira de porquería, ¿para qué sirve? No han modificado su medicación. Entonces nosotros le aclararemos al paciente que ha estado todo un día en emergencia y que a la sala de hospitalización ha ingresado recién al día siguiente